Titulares. Patricio Carrillo busca posesionarse en la asamblea mediante una acción de protección. Prefecta del Cotopaxi le exige a la fiscalía que se disculpe por sus actuaciones. Denuncian que actual concejala de Cuenca trabajó en etapa sin tener título. Quienes hagan mal uso del metro de Quito podrían recibir multas de hasta el 50% del salario básico. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Bienvenidos a Noticias Oro Mar en su primera emisión. Iniciamos comentándoles que el Ministerio de Salud informó que desde el 2024 la vacuna contra el COVID-19 será parte del esquema básico de vacunación. Pedro, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Hola, Katy. Saludos. Por otra parte, el presidente electo Daniel Noboa continúa conformando su gabinete. Entre los últimos nombres está Daniel Calderón, quien asumiría el Ministerio de Educación. Aquí iniciamos. Mucha atención. Este miércoles se desarrolló la entrega de credenciales al presidente electo Daniel Noboa y a la vicepresidenta Verónica Abad. Durante su intervención, el nuevo mandatario destacó que nunca estará a favor de la impunidad. Este 15 de noviembre en el Teatro Sucre en Quito, el binomio presidencial conformado por Daniel Noboa y Verónica Abad recibieron las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidenta respectivamente. Nuestro país tiene al presidente ecuatoriano más joven de la historia reciente, así como casi 30 años después tenemos a la segunda mujer en ser electa para el cargo de vicepresidenta, fruto de la conformación de binomios paritarios establecidos en la ley. Durante un breve discurso, el mandatario habló sobre un gobierno de diálogo que no estará a favor de la impunidad y agradeció al CNE por el respeto a la democracia. Jamás estaremos a favor de la impunidad y jamás estaremos apoyando a fuerzas políticas o individuos que quieran violentar la Constitución. Noboa admitió que no se caracteriza por hablar mucho, pero que siempre será concreto. Habló sobre traiciones en el camino a la presidencia y de las reacciones de quienes no están de acuerdo con su gobierno. Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción, va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar. En el acto protocolario estuvieron presentes su esposa, su madre y algunos de sus futuros colaboradores, como la ministra de Gobierno, el ministro de Deporte y varios asambleístas de la bancada oficialista. Las credenciales electorales son los documentos que los habilitan para ejercer funciones y es el paso previo a su posesión ante la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 23 de noviembre. Katia Mero, Noticias Oro Mar. El dispositivo de seguridad para la sesión inaugural de la Asamblea Nacional a realizarse el 17 de noviembre se encuentra listo. Así lo dio a conocer desde la escolta legislativa. Además, se tiene previsto un simulacro previo junto a los legisladores, unidades de protocolos y administrativos. La institución que tutela derechos y libertades justamente ha generado un dispositivo policial en coordinación con todos los organismos inmersos en seguridad. Y para ello ejecutamos diferentes eventos que, como ustedes comprenderán, por temas de seguridad no los podemos hacer públicos. Efectivamente se tiene previsto la realización de un simulacro con la finalidad de que todas las actividades el día viernes se efectúen con absoluta normalidad. Tenemos el personal policial suficiente para brindar las garantías necesarias para que se desarrollen las actividades de manera adecuada. Justamente el simulacro es una actividad en la cual vamos a simular todo lo que podría suceder el día viernes. Eso se encuentra descrito en el plan operacional y a su vez en la orden de servicio, que son documentos que justamente por temas de seguridad y por generar ya una cultura de seguridad en toda la ciudadanía, nos los reservamos.
Patricio Carrillo puso una acción de protección con la que busca poder posesionarse como asambleísta este 17 de noviembre. Esto debido al impedimento que tiene para ejercer un cargo público. Por medio de una acción de protección, el asambleísta electo Patricio Carrillo busca posesionarse en la Asamblea Nacional, pese a que fue censurado por esta función del Estado tras un proceso de juicio político por el que tiene un impedimento para ejercer cargos públicos por 2 años. Es que dentro de la racionalidad se enfrente con esa forma democrática la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es allá hacia donde tiene que ir. Si quieren seguir haciendo un circo y no un debate, es una situación de ellos, no de nosotros. En el escrito que presentó a un tribunal de Quito, solicitó que dispongan al Ministerio de Trabajo que en el registro de impedimento e inhabilitaciones en lo referente al impedimento registrado se haga constar expresamente la excepción de cargo de elección popular. También solicitó que se disponga a todos los integrantes de la Comisión de Instalación de la Asamblea que garanticen su posesión y participación, y por último que dispongan a todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa y a la Secretaría General de la Asamblea que garanticen su participación en todo lo que corresponde a su calidad de legislador. Frente a esto, la asambleísta del correísmo Pierina Correa alegó que no debería poder posesionarse. Tiene que subsanar, no le corresponde al Ministerio de Trabajo, le corresponde a quien emitió la sanción, que somos la Asamblea Nacional, que ni siquiera estamos posesionadas ni en funciones todavía, ¿verdad? Entonces, ¿a quién correspondería subsanar? A nosotros. Él no puede posesionarse. ¿Y por qué razón? Porque tiene una sanción en firme del Pleno de la Asamblea Nacional como consecuencia del juicio político que se hizo en su contra. Uno de los documentos que tenemos que presentar es el certificado que lo emite el Ministerio de Trabajo de no tener impedimento para ejercer cargo público. Ahí debería detenerse el trámite porque no lo va a poder subsanar. Y por ende no podría ingresar al salón del Pleno para acceder a su curul, pero si el juez da paso a la acción de protección, respetarán la decisión. Aunque ella y otros asambleístas del movimiento le solicitaron a los jueces competentes que se inadmita el pedido de medidas cautelares. Por otra parte, Carrillo informó que si hasta el viernes el tribunal no se pronuncia, dará a conocer su decisión. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y sobre la posibilidad de presidir la Comisión de Fiscalización, Pierina Correa ha manifestado su postura, dejando en claro su negativa en liderar ciertas delegaciones y cuáles serían sus intereses frente al reparto de comisiones legislativas. Esto generó reacciones desde otros partidos políticos, siendo el Movimiento Construye uno de los que ha declarado abiertamente su oposición hacia el correísto, pues no apoyará que alguien proveniente de la Revolución Ciudadana presida la Comisión de Fiscalización y ratifica su agenda por la seguridad, el empleo, la no impunidad y una justicia independiente. Escuchemos lo que manifestó Pierina Correa. Desde hace un par de días, porque alguien se ha preocupado de posicionar que yo no solamente muero por estar en la Comisión de Fiscalización, sino que encima muero 2 veces por ser presidente. Nada más alejado de la verdad. Si a mí me preguntan que si tuviera que elegir una comisión, probablemente elegiría la de niñez, en la que ya trabajé y fui la primera presidenta, pero fiscalización sería la última de las últimas de la recontraúltima. Y creo que no tengo el perfil para una comisión de ese tipo. Es como, por ejemplo, estoy consciente de la importancia de Comisión de Régimen Económico y Desarrollo Económico, y obviamente, por obligación, estoy informada de algunos temas económicos, pero no considero que sea mi fortaleza. Entonces, zapatero a tu zapato. Por eso hablé al inicio de preparación académica, experiencia, conocimiento, para ir en un tema u otro. Dentro del movimiento del bloque hay personas que tienen excelentes perfiles, no solamente para ser considerados para el CAL, sino también para las comisiones, pero en función de experiencia, perfil y todo. El presidente electo Daniel Noboa dio a conocer quién comandará el Ministerio de Educación en su gobierno. Se trata de Daniel Calderón, quien se desempeña como docente y decano de la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Calderón, quien relevará a María Brown, es licenciado en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos. Desde enero de 2021 integra el Comité Académico, una alianza de instituciones, entidades y personas que potencia el desarrollo social, ambiental, económico, cultural, sanitario y productivo a través de la educación.
Y tal y como se había anunciado, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador se reunió con integrantes del futuro gabinete del presidente electo Daniel Noboa, en el que se informó acerca de la deuda que tiene el gobierno con prefecturas. Y aunque estaba previsto que Noboa asistiera a dicha reunión, no llegó. Sin embargo, los nuevos ministros de Economía, Ambiente, Obras Públicas y el secretario de la Administración Pública fueron parte del encuentro. Para los bancos internacionales de inversión, las palabras del presidente electo Noboa sobre el default de Ecuador con referencia a la deuda externa fueron desafortunados o desatinados, sobre todo si el objetivo era obtener financiamiento para cumplir su plan de gobierno y por ende su reelección. Durante su gira en Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa, en un evento organizado por el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington, indicó que Ecuador necesita un préstamo puente de los organismos multilaterales de crédito para desarrollar su plan de gobierno. Sin esa ayuda se avecina un default para el país, no obstante, una salida puede ser la reestructuración. Santander US Capital Markets, una división del Banco Español Santander, indicó que las declaraciones de Noboa sobre la deuda externa en Washington fueron desafortunadas. Y aunque su intención pudo haber sido fomentar un financiamiento más amplio de los multilaterales, tocaron aspectos sensibles de los tenores de bono, dado el historial de incumplimiento de Ecuador, que en total son 11. Para el Buja, el gobierno de Noboa debe implementar estrategias o políticas públicas que permitan recibir mayor cantidad de dinero y así tener margen de maniobra para su gobierno. En el año 2020, en plena pandemia, que Ecuador accedió haciendo una reestructura en materia de finanzas públicas, reestructura también contenedores de bonos y le desembolsaron al país en el lapso de 3 años como 6.000 millones de dólares aproximadamente, 6.500 millones de dólares, ¿no? Ahora, estos préstamos puentes a los que hace referencia el presidente Daniel Noboa son préstamos un poco más rápidos, de corto plazo. Mientras Valkyrie comentó que esperar hasta 2025 para abordar los desafíos fiscales podría ser demasiado tarde para Ecuador. Esto porque el gobierno no tendría tiempo suficiente para recuperar la confianza del mercado internacional antes de que comiencen a vencer los pagos de la deuda externa. Por ende, el Buja explica que es necesario hacer 2 reformas tributarias por año. Entonces, ¿cómo equilibrar para poder en las finanzas públicas hacer frente a esas obligaciones? Recordemos que para Ecuador el déficit del presupuesto general del Estado para el año 2024 bordeará 8.000 millones de dólares aproximadamente, y eso pues es un hueco muy difícil de cubrir. También empiezan los vencimientos más fuertes de deuda entre 2025, 26, 27. Una mejor gestión tributaria ya con los impuestos existentes, la normativa tributaria existente, porque hacer en promedio 2 reformas tributarias por año. Finalmente, Noboa, que asumirá la presidencia por un periodo transitorio de menos de 2 años, condicionó la necesidad de Ecuador de tener ese crédito a corto plazo al éxito de las reformas para así lograr ser reelegido en las elecciones 2025 y evitar esa suspensión de pagos de la que alertó. Un experto tributario cuestiona la premisa de disminuir los impuestos e incrementar el empleo, como lo propone el nuevo presidente del Ecuador. En lo económico, el país vive un escenario real, verdadero, cierto, auténtico de un Estado de pocos recursos, con impuestos disminuidos, con deudas y no tiene dinero para ello. En enero de este año, el mandatario anunciaba la reducción de impuestos a la salida de divisas, al IVA y al ICE, con el propósito de contribuir a la economía del Ecuador. La noticia fue difundida por el gobierno. Lasso dijo que con esto se dinamizaba la economía y también atraía empleos. De que los hogares ecuatorianos cuenten con más dinero en sus bolsillos. Esto conllevó a que el Ecuador dejara de ingresar a sus arcas fiscales 500 millones de dólares, justificando que además la baja de los impuestos permitiría que se atraiga la inversión extranjera. Por eso, el impuesto a la salida de divisas provocaría que vengan al país los capitales. Un informe del Foro Económico acaba de revelar que históricamente las inversiones anuales eran de un promedio de 970 a 900 millones de dólares al año. Hasta el primer semestre de este año, las inversiones apenas llegaban a los 100 millones de dólares. ¿Y qué decir del empleo?, que ha bajado en forma dramática, donde las cifras del INEC revelan que apenas el 35% de los ecuatorianos tienen empleo fijo, ante lo cual, y según el experto en temas tributarios Napoleón Santamaría, no se obtuvo ni se obtendrá
Bajo estos parámetros, aumentar la mano de obra. Los sectores de la economía. Y dos, no hay fórmula exacta que diga bajo impuestos y mejor empleo. Bajo impuestos y atraigo inversión. El analista reveló que es verificable la baja de las recaudaciones. Así, desde julio de este año, los ingresos por tributos experimentaron una disminución hasta caer al 7.58% en el mes de octubre. El país se está cayendo sus finanzas públicas. El mandatario electo ha sostenido que es partidario de disminuir aún más los impuestos. Entonces, ¿cómo quedaría el Ecuador en sus finanzas? A esto hay que agregar que por la consulta popular, el Estado dejará de percibir 2.500 millones de dólares por el crudo que generaba el Yasuní ITT, los 1.700 millones de dólares por deudas que deberá cancelar el año venidero. Además, el déficit del presupuesto que fácilmente llegaría a 8.000 millones de dólares. Napoleón Santamaría propone un ajuste fiscal en gestión tributaria, el cobro de glosas por parte de Contraloría que apenas llega al 1%. Entre otros elementos que podrían capear las tormentosas tempestades que en lo económico empieza a atravesar el país. El presidente electo Daniel Noboa asumirá el poder el 23 de noviembre. Aunque no tiene mayor experiencia en la función pública, le tocará asumir un reto inmensamente desafiante. Y es que el presidente saliente Guillermo Lasso deja un país sombrío y con ciudadanos llenos de temor y desesperanza. Estamos entre los países más violentos del planeta, con un presupuesto general del Estado desfinanciado, es decir, un país sin liquidez y con falta de crecimiento económico. De las deudas que nos deja don Guillermo no les voy a hablar, porque de entrada Daniel Noboa necesitará casi 1.000 millones de dólares para pagar sueldos y décimos en diciembre de este año, además de pagos pendientes a los gobiernos locales, al Seguro Social y a los proveedores. El nuevo presidente tiene que asumir una deuda pública de más de 8.000 millones de dólares, entre otros indicadores económicos adversos. Y aquí nos preguntamos, ¿de dónde sacará dinero para invertir en seguridad, salud, educación y para enfrentar el fenómeno del Niño ya anunciado? Sí, es un lastre de país que nos deja el presidente saliente Guillermo Lasso. Es lo que va a heredar Daniel Noboa. Difícilmente podrá revertir este escenario espinoso, complejo y profundo en tan corto tiempo que le toca gobernar. El pueblo clama de manera urgente que se combata a las mafias que se apoderaron de nuestro país. Esa debería ser la prioridad número 1 del nuevo mandatario. Lo demás, estamos seguros que vendría por añadidura. Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más información y para conversar también, Pedro, con Ramiro García Falconi, constitucionalista, para analizar la situación política del país. Ya volvemos con más. Ya nos acompaña el doctor Ramiro García vía telemática. Él es constitucionalista y precisamente vamos a hablar de unos temas políticos a nivel nacional. Muchísimas gracias, mi querido doctor Ramiro García, por atender esta conversación. Doctor, así como se estaría configurando las autoridades de la Asamblea Nacional, que se presume se le cedería poder a la Revolución Ciudadana con una vicepresidencia, 6 presidencias de las comisiones y 2 de los 7 miembros de la CAL. ¿Cuánto poder se le estaría cediendo precisamente a esta agrupación política para llamar a juicio político a la fiscal general de la Nación y poderla destituir y lograr la impunidad? Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, a la fin, el pacto político en cuanto reparto de comisiones y de espacios en la CAL o en cualquier comisión resulta legítimo, digamos, dentro de un acuerdo público y de un acuerdo que involucre a varios movimientos y partidos políticos. Lo que no sería legítimo es que ese acuerdo conlleve escenarios de impunidad. Hasta ahora, tanto el Partido Social Cristiano como el gobierno entrante han señalado claramente que hay una línea roja que ellos no están dispuestos a pasar, que es el juicio político a la fiscal general del Estado. Vamos a ver si lo cumplen o no, vamos a ver si el correísmo insiste, que yo creo que insistirá en un tema que para ellos
se ha convertido en una especie de obsesión, desde mi punto de vista irracional, porque no veo qué gana el correísmo teniendo en cuenta que la fiscal tiene 1 año y poco más por delante de gestión. Entiendo yo que ahí, claro, juegan mucho los afectos y desafectos de Rafael Correa. Lastimosamente, esa agenda personal termina siendo la agenda del grupo legislativo mayoritario de la Asamblea. Y claro, dentro de los puntos de esa agenda, el país está en un lugar totalmente subordinado. Tenemos tantos problemas en lo económico, problemas de inseguridad ciudadana, problemas de institucionalidad, problemas en la justicia, y la obsesión del correísmo es sacar a la fiscal general. Esto, claro, la verdad, no... Están priorizando una agenda básicamente de intereses de grupos de poder de la misma Asamblea Nacional. Ni siquiera... Sí, bueno, no solamente de grupos de poder, sino inclusive individuales. Es decir, quien pone la agenda es Rafael Correa, y todos están siendo funcionales a la agenda política del líder prófugo. Y por supuesto, dentro de esa agenda, el primer punto es generar escenarios de impunidad. El presidente entrante, el día de ayer, al recibir la credencial, ha sido bastante claro al decir que no permitirá la impunidad ni que se prestará para escenarios de interferencia en la justicia. Bueno, vamos a ver, porque desde el legislativo, con su capacidad de fiscalización, pues se puede hacer mucho. Claro, vamos a ver si es que el correísmo insiste o no en su agenda inicial. Es que está insistiendo el correísmo porque los legisladores de la Revolución Ciudadana sostienen que todavía se mantiene en la agenda el llamar a juicio político a la fiscal general de la Nación, con la consecución, si es que se darían estos movimientos o estas nominaciones en la Asamblea Nacional para designar a las autoridades, si es que obtuvieran una presidencia, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, ¿qué instrumentación pudieran hacer para lograr ese propósito y llamar a la fiscal a comparecer a la Asamblea Nacional? Bueno, a ver, llamar a comparecer a un funcionario lo puede hacer cualquier legislador desde cualquier comisión. Pero darle el giro para llamar a juicio político desde llamar a la comparecencia. Llamar a juicio político, el que se le llame o no a juicio político, dependerá de cómo esté compuesta la comisión de fiscalización y cómo funcione la mayoría de los integrantes de la comisión de fiscalización. Entonces, claro, vamos a ver cuántos de gobierno, cuántos socialcristianos y cuántos de otras bancadas van a entrar en la comisión de fiscalización y qué capacidad de maniobra va a tener quien presida esa comisión, que al parecer va a ser la hermana del propio Correa. Pues entonces todo está por verse. Lastimosamente... Aunque ahí ahorita hace poco escuchamos una nota y descartó la posibilidad de que asuma la presidencia o de la comisión de fiscalización. Bueno, pero con seguridad será alguien, alguien muy cercano al presidente Correa. Es decir, independientemente de si va la hermana o si va otra persona, el momento en que ellos piden la presidencia de la Comisión de Fiscalización es porque tienen una agenda de fiscalización. Ellos han sido muy claros que dentro de esa agenda de fiscalización la fiscal general está en primer puesto, pero de largo. Ahora, claro, insisto, los otros miembros de este tripartito, de este acuerdo, han sido claros también al decir que ellos no van a dar paso a una fiscalización a la fiscal, a un juicio político a la fiscal, y sobre todo en base a argumentos tan deleznables. Ese sería un acuerdo momentáneo al que han llegado esta trilogía de partidos y agrupaciones políticas, pero ¿qué garantiza que en el camino o más adelante nuevamente retomen y puedan considerar que se deba llamar a juicio político a la fiscal? Y también otras acciones, otros movimientos que se están evidenciando, por ejemplo, para revisar o para hacer algunos cambios en el Consejo de Participación Ciudadana. Mire usted que el mismo ex candidato a la participación del Contralor General del Estado, Juan Falconi Puig, acaba de presentar un recurso de protección. Y todos estos movimientos, ¿de qué manera en lo posterior y más temprano que tarde puedan hacer cambios visibles en estas instituciones que van a permitir designar a las nuevas autoridades, entre ellos también a los miembros de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, a ver, yo creo que el correísmo, no de ahora, sino de hace algunos años, desde que perdió el poder, ha sido muy claro en su agenda de volver a cooptar los órganos de control y sobre todo los órganos de justicia. Y ojo que lo han conseguido por lo menos parcialmente. Está claro, por ejemplo, que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, juega
claramente, pero claramente, del lado de los intereses del correísmo. Y es más, o sea, ni siquiera guarda las formas, es demasiado evidente. Por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana, presidido en su momento por el doctor Allen Berbera, llevó adelante un concurso para la designación de Contralor con miras a favorecer, evidentemente, a 2 candidatos. Bueno, pues resulta que las cosas no le salieron como esperaban, esos 2 candidatos no lograron las más altas puntuaciones y hoy por hoy están impugnando lo que ellos mismos hicieron. De verdad que es para morirse la risa, porque el otro día le oía a este mismo doctor Vera, ahora ya destituido por la Corte Constitucional, que decía que es necesario transparentar ese concurso. Y yo decía, pero bueno, pero si el que lo llevó adelante fue usted. ¿Cómo puede decir que ha habido opacidad, oscuridad, que no han sido procedimientos claros, cuando él mismo es el que llevó adelante este concurso? Y claro, y dentro de esa misma línea, el candidato que pierde, el candidato Falcón y Puig, pues presenta una acción de protección que no tiene pies ni cabeza, no tiene en absoluto pies ni cabeza, más todavía cuando ya el Consejo de Participación Ciudadana ha decidido que el señor Torres es el nuevo Contralor. Claro, pero hay algo más, mi querido doctor. Hay un comité de expertos que participa en esta fase de oposición para la selección y designación del Contralor General de la Nación. Y esto genera un poco de suspicacia o bastante suspicacia, porque dentro de quienes forman parte de este comité de expertos, por ejemplo, está la hermana del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, y Mireya Pazmino, también cuestionada por presuntos casos de corrupción. Sí, y es ahí son estos casos inusuales que también pudieran ser eslabones para que la Revolución Ciudadana los tome y pueda, de alguna manera, o no ir a través del juicio político, sino por otras instancias en busca de la institución de la Fiscal General de la Nación. A ver, usted se refiere al comité de expertos que nombró el Consejo de la Judicatura para la renovación de jueces de Corte Nacional. ¿Cómo no? Esto dejémoslo claro. Sí, evidentemente, pues a través de estas comisiones de expertos, el correísmo va a buscar incidir en la designación de nuevos jueces y obviamente si algo le interesa sobremanera son los nuevos jueces de sala penal, que son los que podrían conocer el recurso de revisión que ellos presenten. Pero eso está clarísimo, ¿no? Eso está clarísimo. Es una pena que el Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura totalmente desacreditado, con 2 de sus vocales procesados penalmente por delitos de corrupción, pues lleve adelante y tan mal hecho, un concurso que yo creo que debería regresar a foja cero y empezar de nuevo. O sea, hay 3 espacios en los cuales la Revolución Ciudadana puede tomarlos para, primero, ir en busca de ya no permitir que se posesione el nuevo Contralor o el reciente Contralor que ganó el concurso, y otra de las cosas también buscar incorporar a jueces de la Corte Nacional de Justicia a través de esta revisión de los comités o de los miembros del comité de expertos, además del Consejo de la Judicatura. Tiene alternativas por todos lados, no solamente desde la Asamblea Nacional. Bueno, ellos están jugando a varios frentes. Uno, por supuesto, la Asamblea Nacional, donde tienen el bloque legislativo más grande. Otro, el Consejo de Participación Ciudadana, donde tuvieron mayoría, ahora en este momento no la tienen. Y, por supuesto, otros escenarios adicionales, ¿no? Como estos comités, como el Consejo de la Judicatura, estos comités de expertos, la metida de mano a la justicia. Sí, es decir, hay varios escenarios por los cuales Correa pues, está tratando de volver a cooptar a los órganos de control y sobre todo a los de justicia, con miras a una sola cosa: impunidad. Eso es todo lo que le interesa y ese ha sido el punto primero de la agenda del correísmo. Ahora vamos a ver qué tanto el nuevo gobierno y el Partido Social Cristiano, que han formado este tripartito de mayoría, pues se prestan para esto, ¿no? No solamente que sería una vergüenza, sino que sería gravísimo institucionalmente. Veamos si le siguen dando más espacios de poder o en algún momento, viendo las pretensiones o intenciones, prácticamente le cierran todas estas posibilidades. Muchísimas gracias, mi querido doctor Ramiro García, por sus importantes opiniones. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a usted. Un saludo para todos los oyentes, sobre todo de mi querida Manaví. Muchas gracias por la invitación. A usted. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya volvemos.
Seguimos con más noticias, amigos, y les contamos ahora que la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Iván, exige a la Fiscalía disculpas públicas por las actuaciones desproporcionadas en el allanamiento realizado en dicha institución. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Me parece desproporcionado la actuación de la Fiscalía. En todo el expediente se nombra una sola vez a la prefectura. Eso no se hace con la provincia. Suficiente daño se ha hecho a la provincia de Cotopaxi. Señora fiscal, si algo tiene contra la prefecta, pues aquí me va a tener que decir cómo es que para investigar si un familiar de uno de los funcionarios de la judicatura trabajaría aquí bajo contrato, usted tuvo que allanar la institución, usted tuvo que ir al patronato, usted tuvo que ir a llevar la computadora del despacho. ¿Qué le pasa, señora fiscal? Desproporcionado su actuación. La audiencia preparatoria de juicio contra el fiscal Juan Carlos Izquierdo por violencia psicológica en el caso de Naomi Arzentales se difirió por pedido del funcionario. Según la defensa, la víctima estaría dilatando la diligencia para evitar una posible destitución. El caso de Naomi Arzentales, la joven manabita que fue encontrada sin vida en un departamento de Manta, ha vuelto a trascender luego de que se suspendiera la diligencia por violencia psicológica contra su expareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo. Es una estrategia que toman todas estas personas porque saben cómo diferirlo para permitir ellos dilatarlas. O sea, me parece que, como se lo saben todos, son unos cochinos que se saben todos los trucos y las mañas, pues obviamente esto se venía a venir. Lo que se iba a llevar a cabo este 15 de noviembre era la audiencia preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía iba a emitir un dictamen acusatorio. Ahora la diligencia está prevista para el lunes 27 de noviembre a las 2:30 de la tarde, y en caso de que la jueza que lleva el proceso dictara auto de llamamiento a juicio, el Consejo de la Judicatura debería destituir al funcionario. La destitución es un mecanismo que le permite a la defensa técnica y le permite a la madre de la víctima y la víctima colateral, le permite defenderse y litigar en igualdad de condiciones. De tal forma que es el Consejo de la Judicatura quien tiene que tomar la decisión de destituir al funcionario. Y es que a casi 2 años de que se encontrara sin vida a Naomi Arzentales, aún el caso por femicidio se encuentra en investigación previa. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La Fiscalía de La Suaya investiga un presunto delito de falsificación de uso doloso de documento falso. La persona denunciada es una concejala de Cuenca. Veamos. El mes pasado, siendo puntuales el 20 de octubre de 2023, en la Fiscalía Provincial de La Suay se presentó una denuncia que habla de un título de tercer nivel falso. En el año 2016 al 2020 prestaba sus servicios la ciudadana Jenny Alexandra B.M. En el puesto de ingeniera de control y seguimiento de la empresa Etapa, y que para eso se requería un título de tercer nivel, que en la documentación presentada por la antes mencionada ciudadana se había presentado, perdón la redundancia, un certificado de la universidad que no tenía ningún sello, y que posteriormente se había realizado la investigación pertinente en el CENESID, en donde no constaba ningún título universitario. Algo que según consta en las declaraciones del denunciante, conocían los directivos de la empresa municipal Etapa en el periodo comprendido entre el 2016 al 2020. A fin que se tomen los correctivos y evitar que la ciudadana en mención siga firmando o suscriba documentación como ingeniera. El hecho es que recién en el año 2022 se verificó que Jenny Alexandra B.M. registra un título universitario como tecnóloga superior en gestión pública. Se ha aperturado ya una investigación por parte del fiscal y se ha dispuesto varias diligencias para investigar el presunto delito de falsificación y uso doloso de documento falso, tipificado y previsto en el artículo 328 del Código Integral Penal. El asunto es que la ciudadana en mención es una de las concejales de Cuenca, elegida por el voto popular en las seccionales de febrero pasado.
de probarse de que se hizo un uso doloso de documento falso o que se falsificó un documento, necesariamente tendrá que enfrentar un proceso penal e inclusive una pena, ¿no? Pues si es documento privado de unos 3 años y si es documento público inclusive va de 5 a 7 años. Como medio de comunicación intentamos conversar con la otra parte, sin una respuesta favorable. A través de una llamada telefónica, la denunciada manifestó que no se pronunciará hasta que concluya la investigación previa, que es de 90 días. Seguimos con más noticias, amigos. Este miércoles en Guayaquil, los representantes de las clínicas que prestan servicios de diálisis y también pacientes de insuficiencia renal crónica reclamaron el pago de la deuda del IES y el Ministerio de Salud Pública, que ya asciende a 145 millones de dólares. Llegaron a los bajos del gobierno zonal para hacer escuchar su voz de protesta. Son casi 10 meses que se encuentran impagos tanto IES como el Ministerio de Salud. Entre ambas deudas se suma un total de 145 millones de dólares. Pidieron una factura que hasta ahora no la han cancelado y lamentablemente son 10 meses impagos. IES ni siquiera ha pagado nada 2023, por allí una que otra factura muy pequeña, valores ínfimos que no alcanzan para cancelar al personal, que ya ayer nuevamente tuvimos renuncias masivas. Y es que la situación se vuelve insostenible para las clínicas de diálisis, cuyos profesionales renuncian en unos casos y en otros son despedidos ante la imposibilidad de cancelar sus honorarios. A ellos se suma la falta de insumos. No hay asignación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Pablo Rosemena, que ahora la excusa del Ministerio de Economía y Finanzas es que supuestamente sí han asignado. Salud dice que no les han dado los recursos suficientes. Estamos preocupados porque el gobierno no paga las clínicas de diálisis, no sabemos si van a atender a los pacientes. No hay insumos ni medicina y ellos son 3 veces, se hacen tratamiento de diálisis de los pacientes. Sin el servicio de diálisis, más de 20.000 pacientes crónicos quedan expuestos a la suspensión de un delicado tratamiento del cual dependen sus vidas. Cristian Arias, Noticias Oromar. En la Clínica del Sol ya se está puesto en funcionamiento una nueva sala con equipos de última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. También se mantiene la capacitación al personal de esta casa asistencial. Manabí tiene una población elevada de personas que tienen problemas en el sistema circulatorio. Su órgano principal es el corazón y las venas. Por eso hay que evitar que se enferme y que nos cause la muerte. En el servicio de cardiología y de cardiología intervencionista se atienden patologías encaminadas a la enfermedad cardiovascular, sobre todo la enfermedad aterosclerótica, el infarto, pacientes con enfermedades valvulares, pacientes con enfermedades congénitas del corazón. También tenemos en nuestra cartera de servicios a pacientes que tienen enfermedades neurológicas o neurovasculares, como accidente cerebrovascular. Pero si ya estás afectado, se puede tratar con medicinas y con modernos equipos. Por ello, en la ciudad de Manta, la Clínica del Sol inauguró una sala de hemodinamia, la primera de Manabí y una de las más modernas del país, equipada con un angiógrafo de última tecnología que permite diagnosticar y tratar pacientes con cardiopatía. Es la primera unidad que está funcionando en el Ecuador, con todos los sistemas y todo el software que debería tener un centro de hemodinamia bien equipado. Además, la Clínica del Sol cuenta con médicos especialistas, con experiencia y capacidad para realizar procedimientos mínimamente invasivos, tratando las venas e incluso el corazón, con aparatos milimétricos que ya están en funcionamiento y al servicio de la colectividad. Bueno, para mí es un honor el poder comandar y liderar este servicio, que vamos a poder brindar un beneficio a la salud cardiovascular de los mantenses y la comunidad manabita. Fabián Santana, Noticias Oromar. Mucha atención a esta noticia de última hora y vamos a tener contacto con Willy Quinde, quien se encuentra precisamente en la vía entre Manta, Montecristi y Coliza, porque hay varios ciudadanos que
han tomado la vía, la han cerrado y están interrumpiendo el paso vehicular. ¿Quiénes son y por qué? Eso lo dará a conocer en este instante Willy Quinde. Adelante, Willy, con la información. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos ubicados aquí en la vía Montecristi, Puerto Viejo, Montecristi, Jipijapa, Montecristi, Jalamigó, este sector conocido aquí como la vía Coliza, justamente en esta Y, donde hay obreros municipales, vale la redundancia, del municipio de Montecristi. Vamos a acompañarnos por acá para escuchar la protesta que ellos están realizando. Se han tomado el día de hoy las vías, están cerradas las vías, por favor, y acá están reclamando. Vamos a conversar con uno de los dirigentes. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Buenos días. Mi nombre es Hamilton Carreño. Ya. Cuéntenos un poquito sobre esta medida. Tenemos entendido que es por la falta de los pagos que ustedes están sin pagar en este caso, ¿no? Así es, mi estimado. El día de hoy nos hemos reunido todos los trabajadores del GAT Montecristi debido a que al gobierno indolente presidido por el Guillermo Lasso no envía las asignaciones que le corresponden al GAT Montecristi, por lo cual el señor alcalde no ha podido pagar el sueldo de los trabajadores. ¿Cuántos meses les están adeudando? Actualmente nos deben el mes de octubre y ya estamos por finalizar el mes de noviembre y todavía no nos pagan lo que nos corresponde como trabajadores. ¿Esta medida hasta qué hora van a estar con esta medida? Nosotros vamos a seguir en firme hasta que seamos escuchados por el gobierno central. ¿Qué han recibido como parte del alcalde? Bueno, ya hemos conversado con el señor alcalde y él nos ha hecho saber que no ha recibido las asignaciones que corresponden por modelo de equidad territorial, lo cual nosotros como trabajadores lo sabemos y por eso estamos alzando nuestra voz de protesta en contra del gobierno indolente del señor Guillermo Lasso, que está por irse. Hay otros municipios también de la provincia que también están tomando la misma medida. Claro, conocemos que el día de ayer el gobierno provincial también tuvo movilizaciones, realizó un paro a nivel del peaje y ellos creo que ya han sido escuchados. Esperamos que así mismo nosotros tengamos una respuesta favorable por parte del gobierno. Oye, muchas gracias, mi amigo. A usted, gracias. El reclamo que vienen haciendo los obreros municipales, los trabajadores, el grito que se escucha justamente acá es queremos nuestro sueldo. ¡Queremos nuestro sueldo! ¡Queremos nuestro sueldo! ¡Queremos nuestro sueldo! Eso es, en vivo y en directo acá desde este sector de la ciudad de Montecristi. La vía Manta-Montecristi está cerrada a esta hora de la mañana. Hay muchos vehículos, gente que está justamente caminando a esta hora para tratar de llegar a sus trabajos. Los obreros, los trabajadores municipales piden y exigen el pago de su sueldo. Esa es la información que tenemos con ustedes. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Willy, por esa información. Creeríamos que son funcionarios o trabajadores del municipio de Montecristi que han tomado esta medida de hecho. Nosotros vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con más información aquí en Noticias Oro Mar. Y antes de llegar a la parte final del noticiario, precisamente en este día queremos felicitar a nuestra querida compañera, copresentadora, Katy Vera, que fue homenajeada, galardonada en los premios ITV. Muchísimas felicitaciones a nombre del canal, mi querida Katy. Felicidades. Pedrito, muchísimas gracias para usted, a todos los compañeros que han tenido ese detalle conmigo y pues a toda la audiencia que siempre está pendiente del trabajo que venimos realizando y pues gracias por esa fiel A seguir sintonía. cosechando más éxitos. Seguimos comprometidos para realizar mucho mejor nuestro trabajo, Pedro. Amigos televidentes. Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada, amigos. Un abrazo. Felicidades, buenos días.